Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Nani, con una intervención que va a ser bien cortita, solamente que te quiero dejar un pensamiento. Josué, en medio de las grandes batallas que se enfrentó, tuvo oposición. El pueblo de Israel siempre estuvo en esta disyuntiva de estar cuestionando al Señor, ellos se prestaban para escarnecer y estar debatiendo si las decisiones del líder de Moisés antes de Josué eran correctas. Y vemos que cuando iban hacia el desierto para llegar a la tierra prometida, Canaán, se opusieron y protestaron por los codornices y por el maná, porque se cansaban del tipo de comida y siempre tenían una queja. Siempre estaban quejándose. El Señor mismo le dijo a Moisés que tenía que decidir y levantar líderes, porque él no iba a poder con todo. Sin embargo, luego de al Moisés llevar al pueblo frente a Canaán, Moisés no vio la tierra prometida, y eso lo sabemos, y ya eso es otro mensaje. Pero pasa que luego viene Josué, que fue escogido del Señor para proseguir con esta misión. Y ellos tenían que entrar a la tierra prometida, y en el camino iban a tener batallas contra otros pueblos paganos. Y el Señor le estaba entregando una tierra, pero esa tierra la tenían que trabajar. Esa tierra era la que iba a fluir leche y miel. Era la bendición del Señor, pero en esa bendición, en ese camino, iban a tener tropiezos, iban a tener oposición, iban a tener situaciones, pero tenían que mantenerse firmes y obedecer. Mucho pueblo de Israel claudicaba y cavilaba en dos pensamientos, y muchos de ellos se quedaron sin entrar porque por el tiempo que estuvieron dando vueltas en el mismo sitio en el desierto, esa generación murió, la mayoría, y llegaron unos pocos, creo que Josué nada más y parte de su familia, y una generación nueva. Esta generación nueva no era tan distinta, también cuestionaba, también se ponía rebelde y contumaz. Y es que el ser humano tiende a cuestionarlo todo y tiende a quizás en ocasiones, cuando no entiende, llevar a la contraria. Mas sin embargo, el líder se mantuvo firme y enfrentó batallas, y el Señor le dio la victoria por su obediencia, porque se mantuvo firme e íntegro. En el camino, el pueblo se mezcló, y el Señor le había dicho que no hicieran yugo desigual, y el pueblo cabildó en dos pensamientos y empezó a claudicar nuevamente. Y él le dice al pueblo: ustedes escojan a quién servir, decídanse ya. Era como un ultimátum al pueblo. Ya el pueblo había sido rebelde más de una vez y había dado tanto problema que hasta Moisés se quedó sin entrar a la tierra prometida. Y este otro líder que vino después de Moisés se levantó y dijo: ustedes decidan. Es como dice la palabra, tienen delante de ustedes el camino de la vida y la muerte. Está en sus manos decidir o no. Está en sus manos obedecer o no, perdón. Está en sus manos caminar o rendirse. Está en sus manos cabildar en dos pensamientos o mantenerse firme. Está en sus manos el decidir tener una vida íntegra, o está en sus manos tener una vida de doble corazón, doble pensamiento, y le puede llevar al camino de muerte, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Y esto es porque cuando no obedecemos, no obtenemos la victoria, no obtenemos aquello que nos ha sido prometido, o se nos puede atrasar. El pueblo de Israel dio la tierra prometida, claro que sí, y llegó a Canaán, claro que sí, pero tuvieron más dificultades. Su generación pasó completa y tuvieron más dificultad por su duro corazón, por su cerviz dura, porque no quisieron obedecer. Y es que para poder alcanzar
nuestras victorias tenemos que mantenernos íntegros, firmes, sin claudicar en dos pensamientos y obedecer. Josué le dijo al pueblo, ustedes tienen delante de su camino, de su vista, el camino de la vida o la muerte. Decidan pues qué van a hacer. Y le dijo, ustedes decidan a quién van a servir. Ya el Señor había probado quién era el Señor, quién estaba delante de ellos, quién los respaldaba a pesar de su rebelión, a pesar de su rebeldía, a pesar de su desobediencia, a pesar de su duro servicio. El Señor le había demostrado quién estaba al frente de ese campamento que iba de nación en nación hasta llegar a la tierra prometida. Hizo milagros y prodigios en el desierto, que muchas veces podemos pensar que el desierto es lo peor que nos puede pasar. Es el momento que nos puede desesperar porque hay fatiga, hay cansancio, hay esfuerzo. Pero saben, en el desierto ellos experimentaron los grandes milagros y prodigios, las maravillas que hoy todavía contamos. Fue en el desierto que fueron formados. Y luego del desierto se enfrentaron a la gran batalla contra los pueblos paganos y ganaron, vencieron. Solamente en el momento donde desobedecían era que podían haber bajas, donde había una experiencia de enseñanza a la obediencia. Y el Señor le dijo a través de Josué, ustedes tienen delante de ustedes el camino de la vida o la muerte. Ustedes decidan hoy, es momento de decidir hoy a quién vamos a servir. Es momento de decidir no mirar a derecha y a izquierda. Es momento de enfocarnos. Es momento de no pensar más en qué puede pasar mañana, sino caminar como Mr. Magoo, que caminaba y luego en el camino que no había nada, aparecía una baranda donde se podía continuar el camino. Asimismo necesitamos tener la fe de seguir caminando en obediencia, porque en el camino, aunque no lo veas, va a llegar respuesta. Siempre y cuando haya fe, siempre y cuando haya obediencia. Y Josué le dijo, decidan a quién van a servir. Decidan hoy, vamos a dejarnos de niñerías. Ya pasamos por el desierto, ya pasamos por tantas situaciones, ya vimos el poder de Dios manifestarse. Vamos a dejar de niñerías, vamos a dejar de tomar leche, vamos a comer ya vianda, vamos a ir al próximo paso, vamos a ir a donde Dios nos quiere llevar. Y es ahí donde tenemos que decidir. Vamos a entrar a la tierra prometida. No importa cómo lo veas, no importa el camino, no importa la opresión, no importa la oposición. Vamos a entrar a la tierra prometida. Vamos a adquirir aquello que Dios dijo que nos iba a dar. Vamos a obtener la victoria. Pero no importa lo que veas, no importa lo que se oponga. Hoy tienes que decidir. Es que hoy tienes que decidir a quién vamos a servir. ¿Dónde va a estar nuestra mirada? ¿Dónde va a estar nuestra mirada? Nuestra mirada, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. No mirando a derecha ni a izquierda, sino el blanco de la soberana vocación en Cristo Yeshua, Señor nuestro. Es hoy que tenemos que decidir, porque estamos a punto de entrar al cumplimiento. Y en el cumplimiento vamos a ver cosas que nos van a sacudir. Van a haber momentos en que vamos a dudar. Van a haber momentos en que vamos a cuestionar las instrucciones. Pero hoy tenemos que decidir a quién vamos a servir. Si ya hemos visto a Dios peleando por nosotros y con nosotros. Si ya hemos visto al Señor antes defendiéndonos, si hemos visto al Señor antes proveyendo, si hemos visto al Señor antes sacando la cara por nosotros.
enfrente del panorama que nos vamos a enfrentar, tenemos que decidir a quién vamos a servir, a quién vamos a seguir. Vamos a seguir cuestionando, vamos a seguir claudicando en dos pensamientos, o vamos a seguir las instrucciones al pie de la letra y vamos a obedecer a aquel que nos llamó, a aquel que es el jefe. Hoy tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Hoy decidimos a quién vamos a servir. Ustedes decidan a quién van a servir. Pero no importa lo que mis ojos vean. No importa lo que suceda. No importa lo que se levante. Yo y mi casa serviremos a Yahweh. Y proféticamente yo confieso con mis labios, porque dice la palabra que yo hablo lo que no es como si fuese, y ellos son mi promesa, y por mi obediencia, por tu obediencia, podemos decir, yo y mi casa serviremos a Yahweh. Así que hoy decidamos, porque en medio del cumplimiento, si hay obediencia, si no claudicamos, si no cuestionamos, si obedecemos en fe, veremos la salvación de Yahweh para nosotros y para nuestras familias. Aleluya a su nombre. Dios les bendiga.